¿verdad? Disculpen los atrasos de la mañana de hoy, pero los que venimos del área norte para acá, pues nos encontramos, ¿verdad?, con la situación de la manifestación. Hoy jueves 3 de junio del 2001, a las 10:06 de la mañana, comienzan los trabajos de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Entenderemos el asunto del proyecto de la Cámara 116, que lee como sigue: para crear la ley de monitoría de construcción en la zona costera, establecer el alcance y la duración de la monitoría y para decretar otras disposiciones complementarias. Queremos reconocer la presencia de la licenciada Loida Rosa de OCTE y el licenciado Manuel Acosta del DRNA, así como Elga Vanessa Uriente, Amigos del Mar, y vía Zoom la doctora Ana Navarro, UPR SIGRAM. Reconocemos la presencia del representante Denis Márquez, el representante José Pérez Cordero, y vía Zoom al compañero Kevin Maldonado. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días. Agradeceremos a los deponentes que se han dado cita en la mañana de hoy a participar en este proceso. Daremos por leída las resoluciones y el proyecto. Los deponentes van a hacer lectura de su ponencia y una vez finalizado comenzará la ronda de preguntas. Para comenzar con el análisis de la medida, solicitamos a los deponentes que se identifiquen para récord y la posición que ocupan en el departamento. Buenos días, señor presidente y demás miembros de la comisión. Soy el licenciado Samuel Acosta, ayudante especial en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Muy buenos días, miembros de la comisión. La licenciada Loida Rosas Negrón, abogada de la Oficina de Gerencia de Permisos. Les recuerdo a mis compañeros que conforme al reglamento de esta comisión, los portavoces tendrán 15 minutos y los miembros 10 minutos. A los deponentes tendrán 10 minutos para hacer su exposición de su ponencia. Le vamos a dar la participación hoy en la mañana del compañero José Pérez Cordero. Pues, buenos días, doctora Ana Navarro, asociada en investigaciones, Universidad de Puerto Rico, programa Sea Grant. Buenos días. Pues comenzamos entonces con la licenciada Loida Rosa. Nuevamente, buenos días, estimados miembros de la comisión. Se nos ha referido para comentarios el proyecto de la Cámara 116, el que tiene como propósito crear la ley de moratoria de construcción en la zona costalera, establecer el alcance y duración de la moratoria y para decretar otras disposiciones complementarias. La Oficina de Gerencia de Permisos es una secretaría auxiliar del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, creada en virtud de la Ley 161/2009, según enmendada, y cuya función principal es dirigir el esfuerzo para establecer un trámite claro y confiable que rija la solicitud de evaluación, concesión y denegación de determinaciones finales y permisos, licencias, inspecciones, certificaciones y cualquier otra autorización emitida por el Gobierno de Puerto Rico para propósitos de construcción y uso de terrenos y para realizar u operar negocios en Puerto Rico. En particular, esta Secretaría Auxiliar atiende la evaluación, concesión y denegación de permisos relacionados a permisos, certificaciones y autorizaciones para construir estructuras, desarrollar terrenos, establecer usos y desarrollo de negocios. Con esta labor se propicia el desarrollo integral, económico, social y físico sostenible de Puerto Rico, garantizando el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas de planificación. Por otra parte, la Junta de Planificación de Puerto Rico fue creada por ley y su objetivo principal es guiar el desarrollo integral y balanceado de Puerto Rico. La Asamblea Legislativa le confirió amplios poderes para clasificar y designar los terrenos en zonas y distritos y así establecer las normas que guiarán su uso y desarrollo. La Ley Orgánica de la Junta de Planificación, Ley 75 del 24 de junio del 75, según enmendada, le confirió a esta facultad para adoptar, entre otros, reglamentos de zonificación mediante los cuales se guía y controle el uso y desarrollo de terrenos en las áreas urbanas y rurales de Puerto Rico. La función de la OCTE en el esquema de la planificación es implantar la política pública formulada por la Junta de Planificación. Así, los permisos para el desarrollo y uso de terrenos en los distintos distritos están sujetos a los requisitos creados por dicho organismo y la OCTE, en función de sus facultades, aplica el cumplimiento de dichos requisitos.
La Ley 151 del 28 de junio del 68, Ley de Muelles y Puertos del 68, 23 letra 2101, establece que la zona marítimo terrestre significa el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y mayores olas en los temporales donde las mareas no son sensibles, e incluye los terrenos ganados al mar y las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles las mareas. Y el término sin condicionar significa la zona marítimo terrestre de Puerto Rico. La Ley Orgánica del DRNA, Ley 23 del 20 de junio del 72, confirió al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales el deber de ejercer la vigilancia y conservación de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo ellas, la zona marítimo terrestre. Concede franquicias, permisos y licencias de carácter público para su uso y aprovechamiento y establece mediante reglamento los derechos a pagarse por los mismos. El reglamento del DRNA, reglamento para el aprovechamiento, vigilancia, conservación y administración de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo estas y la zona marítimo terrestre, el reglamento 4860 del 29 de diciembre del 92, se adoptó en conformidad con las citadas normas. A través de este reglamento se establecen los requisitos necesarios para el aprovechamiento de los bienes de dominio marítimo terrestre, las aguas territoriales, los terrenos sumergidos y la zona marítimo terrestre. El acto administrativo del deslinde se define a través del artículo 2.3 del reglamento 4860 como actividad mediante la cual se determinan los límites entre uno o más inmuebles colindantes con el dominio público marítimo terrestre. De la propia definición de zona marítimo terrestre se desprende que para determinar el límite entre los terrenos públicos de la costa y los privados colindantes con estos se deben considerar entre otros, las mareas donde éstas sean sensibles, el oleaje en áreas donde las mareas no sean sensibles, la navegabilidad de las aguas, las accesiones y aterramientos, así como rasgos topográficos y geográficos característicos de estos espacios. En atención a la necesidad de centralizar y sistematizar y hacer disponible esta información, el DRNA, a través del programa de manejo de la zona costanera, ha financiado proyectos de colección de fotos aéreas e imágenes de satélites e infrarrojo, ha establecido una red de controles geodésicos, ha completado el desarrollo de la línea y ecotono de vegetación costero terrestre y la guía de indicadores físicos y bióticos de la zona marítimo terrestre, así como la actualización de los límites de ecosistemas, hábitats, humedales y rasgos fisiográficos de la costa, entre otros productos que se integran al SRO ZMT y se hacen disponibles a través de este portal de información. El glosario de términos del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos relacionados al desarrollo y uso de terrenos y operación de negocios, Reglamento Conjunto del 2020, con vigencia del 2 de enero de 2021, en su inciso Z, subinciso 4, define zona costanera como franja de terreno costanero y las aguas adyacentes a Puerto Rico y de las islas dentro de su jurisdicción, delimitada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, aprobada por la Junta de Planificación y el Gobernador de Puerto Rico, que se extiende 1000 metros lineales tierra adentro desde la línea de la costa y además distancias adicionales donde sea necesario para asegurar que se incluyan los sistemas naturales claves de la costa, así como aguas y el suelo oceánico o marítimo que se extiende 3 leguas marinas, 10.35 millas terrestres, aguas adentro. Por su parte, el inciso Z, subinciso 14, define zona marítimo terrestre como el espacio de las costas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que baña el mar, en donde son sensibles las mareas y las mayores olas en los temporales, en donde las mareas no son sensibles e incluye los terrenos ganados al mar, las accesiones y aterramientos que ocasiona el mismo y las márgenes de los ríos hasta el sitio que sean navegables o se hagan sensibles las mareas. El capítulo 6.4 del reglamento conjunto contiene el conjunto de reglas sobre las disposiciones para zona costanera y de acceso a las playas y costas de Puerto Rico. La sección 6.4.1.1 establece el propósito de dicho capítulo. Este capítulo tiene el propósito de guiar y controlar el uso y desarrollo de terrenos y cuerpos de agua en la zona costanera de Puerto Rico, sus costas y sus playas, para requerir, fomentar o prohibir, basado en el bienestar en general, los accesos a las playas de Puerto Rico.
Por su parte, la sección 6.4.1.2 dispone lo siguiente sobre la aplicación del capítulo. Las disposiciones contenidas en este capítulo aplicarán y cubrirán a toda construcción, reconstrucción, demolición o alteración de edificios, segregaciones de terreno, desarrollo, urbanizaciones y cualquier otro proyecto que se proponga dentro de la zona costanera de Puerto Rico y de las islas adyacentes dentro de su jurisdicción. El inciso C, todos aquellos terrenos dentro de la zona costanera y además incluyendo los terrenos sumergidos y aquellos terrenos sumergidos bajo aguas navegables colindantes con la isla de Puerto Rico y las otras islas adyacentes dentro de su jurisdicción cuando se determine que es necesario para la implementación de este reglamento. Toda persona natural o jurídica, pública o privada y cualquier agrupación de ellas. Sección 6.4.1.3. Reglamentación especial en la zona costanera de Puerto Rico. La Junta de Planificación podrá adoptar reglamentos especiales para las áreas de reservas naturales y de planificación especial del programa de manejo de la zona costanera y para otros sectores que por sus características esencialmente diferentes y particulares ameritan que se alteren algunas de las normas de este reglamento. Los reglamentos especiales y planes sectoriales adoptados por la Junta de Planificación prevalecerán sobre cualquier otra disposición estatutaria de orden territorial. La sección 6.4.2.2, otras consideraciones, establecen su inciso A lo siguiente. Zona de separación. Todo proyecto para la construcción de edificios, de segregación o de urbanización de terrenos con frente a la costa o playas de Puerto Rico se requerirá que se dedique para uso público una franja de terreno de 20 metros de ancho mínimo paralela y medida desde la zona marítimo terrestre. Tampoco se erigirán estructuras permanentes en una faja de terreno de 30 metros de ancho contiguas a la anterior. Segregaciones y urbanizaciones. Aplicación. Las disposiciones de esta sección aplicará a todo proyecto de segregación o de urbanización de terrenos dentro de la zona costanera. En las subdivisiones de terrenos y en las urbanizaciones dentro de la zona costanera prevalecerán los controles más restrictivos cuando haya conflicto con el capítulo 5.1. No se autorizarán urbanizaciones vía excepción en terrenos que colindan con la zona marítimo terrestre. En casos en que una persona interesada en una urbanización vía excepción entienda que esta disposición resulta en una prohibición o restricción irrazonable del disfrute de su pertenencia o propiedad, deberá someter el caso mediante el procedimiento de una consulta de ubicación para la consideración y acción ante la Junta Adjudicativa de la OPE. Sección 6.4.2.8. Retiro de edificios o estructuras dentro del límite marítimo terrestre y estudio de sombras. En posición general, con el propósito de evitar que las sombras que producen algunos edificios en la costa y las playas de Puerto Rico dificulten el uso óptimo de estas. Toda edificación a erigirse, construirse, trasladarse o ampliarse dentro de una zona de 400 metros del límite de la zona marítimo terrestre, según lo determine el DRNA, observará un retiro mínimo medido horizontalmente desde su base o pared más próxima a la zona marítimo terrestre hasta dicho límite de 2,5 veces su altura y cuya medida será desde el nivel del terreno en tal base o pared. Este retiro no será ni menor que el retiro de 50 metros establecido mediante la sección 6.4.2 en esta regla. Exenciones. Para las zonas urbanas y como alternativa de cumplir totalmente con la anterior disposición general, la Junta Adjudicativa o la Junta de Planificación podrá eximir parcialmente del cumplimiento de la misma en los siguientes casos. Cuando se trate de un solar cuya formación y calificación urbana fueron autorizadas por la Junta de Planificación con anterioridad a la fecha de vigencia de este reglamento y para el cual el retiro requerido no permita su utilización de acuerdo con lo permitido por la zonificación del sector. La OPE velará porque la edificación propuesta cumple en el grado máximo posible con este retiro, separándose lo más posible de la zona marítimo terrestre, siempre que se provea el patio posterior mínimo requerido. Pues cuando existan edificaciones en ambos lados de la edificación propuesta dentro de una distancia de 100 metros a cada lado del solar, medida paralela a la orilla de la costa y cuyo retiro sea menor al retiro requerido en esta sección con relación a la altura de cada edificación existente.
La edificación propuesta podrá tener una altura que no excederá la altura promedio que se determine al trazar una línea imaginaria entre los dos puntos más altos de las edificaciones ubicadas a ambos lados del solar, y el retiro podrá ser el promedio del que tengan las edificaciones existentes. Cuando exista una edificación en un solo lado de la edificación propuesta, dentro de una distancia de 100 metros medida en forma paralela a la orilla de la costa, cuyo retiro sea menor al retiro requerido en esta sección con relación a la altura de la edificación existente. La edificación propuesta podrá tener una altura máxima igual al promedio matemático entre la altura real de la edificación existente y una altura estimada que resultará al dividir el retiro de la estructura propuesta entre 2,5. El retiro mínimo a permitirse será igual al de la estructura existente. Sección 6.4.2.9, concesiones. La Junta Adjudicativa o la Junta de Planificación podrá hacer concesiones en términos de reducir el retiro requerido del límite de la zona marítimo terrestre cuando ocurran las siguientes condiciones y se cumpla con las reglas 6.4.1, disposiciones generales de este tomo, tales como: cuando se trate de edificaciones propuestas para zonas portuarias, pesqueras, marinas o instalaciones similares cuyo propuesto requiera obligatoriamente una mayor proximidad a la zona marítimo terrestre, por ser ese uso propuesto no relacionado directamente con el mar. Este será el único caso en que podrá eximirse totalmente de observar un retiro de la zona marítimo terrestre. Cuando se trata de edificaciones propuestas a construirse en solares colindantes con la zona marítimo terrestre en cualquier distrito de zonificación urbana y se provean espacios abiertos, libres de obstrucción visual a cada lado de la edificación propuesta cuya suma de esa distancia lineal medida paralela a la costa sea equivalente al 50% o más de la dimensión lineal del lado del solar que colinda con la zona marítimo terrestre. Para fines de esta disposición, se considerarán como espacios abiertos aquellas partes de la primera planta de la edificación o de cualquiera otra parte de estas cuya elevación no exceda de 1 metro de altura sobre el terreno, siempre que no obstruyan la vista hacia la costa. No se aceptarán como espacios abiertos las partes del solar usadas como áreas de estacionamiento donde un automóvil produzca una elevación de 1 metro o más medidas desde el nivel de encintado. Cuando se trata de edificaciones propuestas en cualquier distrito de zonificación urbana, donde por lo menos una cantidad de dinero igual al 5% del costo de construcción de la parte superior del edificio, que exceda de la altura requerida, se invierte en mejoras físicas dedicadas para usos públicos, no requeridos en otra forma por este o cualquier otro reglamento. Tales mejoras físicas deberán armonizar con el mejor desarrollo urbano para el sector en particular, está relacionada exclusivamente con el uso recreativo del litoral marítimo y ser de utilidad y dedicarse para el disfrute del público en general. Su diseño se integrará debidamente con la topografía y otros elementos naturales, con los usos existentes o permitidos de las propiedades vecinas y con las instalaciones públicas o existentes o proyectadas. Como puede apreciarse, existe una amplia normativa dirigida a proteger la zona costanera y zona marítimo terrestre y se ha delegado a las agencias la facultad de reglamentar las notificaciones y construcciones en las mismas con el propósito de maximizar su aprovechamiento y protección. De igual forma, la Ley 161 Supra define el concepto de variación, así como se definen los conceptos de zona costanera y zona marítimo terrestre en el reglamento para aprovechamiento, vigilancia, conservación, administración de las aguas territoriales del DRNA Supra, por lo que entendemos que incluir estas disposiciones y definiciones en una nueva legislación podría conllevar confusión en la aplicación de la reglamentación y controversia. Siendo así, sugerimos que los esfuerzos se dirijan a la fiscalización de cumplimiento con la reglamentación existente en aras de fomentar la protección del recurso natural. Confiamos en que la información aquí contenida sirva a los propósitos de la comisión que usted preside. Muchas gracias. Okay. Para efectos de la gente que quizás no está viendo por las redes sociales, ustedes emiten el permiso cuando Recursos Naturales dan endoso. La OPE tiene una división de medio ambiente que
tiene a cargo obtener los comentarios del DRNA cuando se va a impactar un recurso. ¿Quién toma entonces la decisión final? Si ellos se oponen y ustedes entienden que está. La determinación de la OPE. OPE, o sea que, como dicen por ahí, recursos naturales ni para PUR ni para banca. La decisión final la toma ustedes. Pero quien vela por el ambiente es recursos naturales. Sí. ¿Y a base de que entonces ustedes van por encima de recursos naturales? La encomienda de la OPE es la evaluación final de las determinaciones para emitir el permiso. Sí se toman en consideración los comentarios de la DRNA y de cualquier otra agencia que sea incumbente en el proceso de permiso, pero la determinación final recae sobre la OPE. Y se rigen a base de un reglamento. El reglamento conjunto de obras y permisos que aprueba la Junta de Planificación en coordinación con otras agencias. Y ese reglamento no será como el que yo tengo aquí de recursos naturales de 1992, que yo entiendo que el mismo debe ser atemperado a la realidad en que nos encontramos ahora. Ese reglamento ¿de cuándo es? El que se está utilizando desde el 2020. 2020. Atemperado por la realidad del cambio climático, de la erosión costera que estamos viviendo. En el proceso de la aprobación de ese reglamento conjunto se han integrado reglamentos de otras agencias de salud, seguridad, recursos naturales, infraestructura, y se lleva a cabo un proceso de vistas públicas y de participación para tomar en consideración todas esas posturas a la hora de aprobar ese reglamento. O sea que vuelve el recapítulo para récord. A la hora de tomar una decisión, si recursos naturales no da el visto bueno y ustedes dicen que sí, se va a su decisión. Si ustedes tienen los expertos en el ambiente, los agrónomos, los geólogos, todo ese componente específico que sí lo tiene la agencia. No, nosotros no tenemos geólogos ni agrónomos. O sea que toman una decisión a base de... Hay una división de medio ambiente y ciertos permisos se remiten directamente al DRNA para endoso y comentarios. Lo que sucede es que se trabaja a través de recomendaciones y la ley 161 y el reglamento conjunto se ha determinado que esas recomendaciones de las agencias que participan en el proceso de permisos no son vinculantes en el sentido de que no son las determinantes para tomar la determinación, sino que se evalúa el conjunto de esas recomendaciones y basado en eso, el secretario auxiliar o la junta adjudicativa toma esa determinación. O sea que tenemos recursos naturales por un lado y ustedes por el otro tomando decisiones ambientales. El permiso lo otorga la OPE. Con la recomendación que puede ser favorable o no favorable. Pero la determinación final es de ustedes, que conste para récord. Ahora mismo reconocemos, ¿verdad?, que está con nosotros la senadora María de Lourdes, bienvenida, y tenemos vía Zoom a la compañera también Nogales. Seguimos en ese ambiente. Sí, buenos días a todas las personas. Buenos días. Me está claro que esto que está pasando aquí cuando pasó con el huracán, que se ve como la marejada entra, y esto fue en Rincón, versus entonces que le dan el visto bueno para seguir la obra. ¿Quién falló ahí? No tengo información del caso, más allá de lo que ha salido en la prensa, no podría comentarle de cómo se emitió el permiso. Con una inspección de campo de recursos naturales. Ustedes me están diciendo que un mero reglamento garantiza los recursos naturales de nuestro país. Y el reglamento para mí se lo pasan por donde, ¿verdad? Vamos, como dicen por ahí puertorriqueños, vamos. Me están haciendo entonces cumplir las leyes. No lo digo, no. Pero es la verdad. Como antes le dije, pues la OPE está encargada de aplicar las reglas que se aprueban por parte de la Junta de Planificación en conjunto y comunicación con las otras agencias. Y la Junta de Planificación se le ha delegado la fiscalización de la otorgación de esos permisos. Ese fue el diseño que se hizo con la ley 161 con las enmiendas introducidas en el 2017. Se transfirió a la Junta de Planificación la fiscalización, así que la OPE
Luego de evaluar los casos y expedir el permiso, la Junta de Planificación está encargada de auditar, inspeccionar y atender querellas relacionadas a las posibles violaciones en la otorgación o en las certificaciones que se emiten para obtener esos permisos. Y la Ley 161 provee unos mecanismos de fiscalización para revocar esos permisos cuando los mismos hayan sido obtenidos mediante fraude, engaño, dolo, y provee para multas administrativas o para solicitar remedios del tribunal. Señor presidente. Ajá. Señor presidente, es la representante Nogales, si me permite informar una situación sobre ese permiso. Cuando le toque, entonces lo informa. ¿Ya? Vamos a terminar la y después eso. ¿Cómo no? Lo tengo anotado. Gracias. ¿Cuántos permisos de construcción en la zona marítimo terrestre tiene ahora mismo la APE ante su consideración? Esta información tendría que solicitarla para proveérsela a la comisión. Pues entre 5 días, ¿verdad? Si me la puede conseguir, se lo agradezco. Y si alguno de esos permisos afectasen el medio ambiente, ¿qué criterio utilizan para determinar el impacto ambiental? En la aprobación de los permisos siempre tiene que haber un documento ambiental. Hay unos permisos o unas acciones que ya están clasificadas por la Junta de Calidad Ambiental como exclusiones categóricas, y eso pues mediamente conlleva una certificación. Obviamente cuando en lo que estamos hablando en zona marítima terrestre, el impacto ambiental debe ser evaluado por una evaluación ambiental o una declaración de impacto ambiental. Y eso hay otra división en la OCDE que se llama la DECA, de División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental, que recibe los documentos para hacer la evaluación ambiental y las declaraciones correspondientes de acuerdo al tipo de proyecto. O sea que esa declaración de impacto ambiental la hace ustedes y no cuentan nada con recursos naturales. No, los recursos naturales participan en ese proceso. Y volvemos, la decisión final de lo que ellos digan versus lo que diga esa declaración de impacto ambiental, iría a hablar ustedes por encima que la de recursos naturales. El diseño de la Ley 161 determinó que era la OCDE la que iba a emitir la determinación de cumplimiento ambiental. Tenemos una agencia que vela por ¿verdad?, por los bienes naturales de nuestro Puerto Rico, pues entonces la agencia que emite los permisos, que entonces también regula el ambiente. Tiene una división para determinar el cumplimiento ambiental. Y la de ustedes va por encima de la de. No, la Ley de Política Pública Ambiental. Pero la determinación final es la de ustedes. Sí. Para récord. Y ese reglamento que ustedes tienen en la actualidad está temperado a la ley 33 de la ley de mitigación, adaptación y resiliencia del cambio climático. Debo entender que sí. Debe entender. O sea, que no está segura. No estoy segura. No estuve en la parte de la redacción del permiso, del reglamento, pero como le dije, la versión que se está utilizando es la del 2020, que tiene que estar en cumplimiento con todas las reglas vigentes y disposiciones legales vigentes al momento de la aprobación. Ese reglamento debería estar atemperado a la realidad en que nos encontramos de la erosión costera y los cambios climáticos. Así es. Bueno, yo por ahora no tengo más preguntas, entonces le dejo al compañero Denis Márquez con sus 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, licenciado. ¿Puede repetir su nombre nuevamente? Loida Rosas Negrón. ¿Cuál es su puesto en la agencia? Abogada. ¿La de carrera? Sí. Yo tengo, aquí vinimos a discutir el PDLAC 116 y vamos a aprovechar el tiempo para hablar de la realidad de Puerto Rico, pero yo tengo una pregunta de entrada para ver si las contestaciones que usted me dé a las preguntas son contestaciones que vinculan al jefe de la agencia
y va a ser la posición de la agencia? Como entidad de ayuda no puedo dictaminar política pública más allá de la que hasta ahora está enunciada. Por lo tanto, a usted la han puesto en la posición de venir aquí a dar lectura a una ponencia que realmente es una recopilación de reglamentos y leyes, pero no está en posición de contestar preguntas sobre la medida, sobre la posición de la agencia sobre la medida. La posición de la agencia está consignada en la ponencia, ¿Cuál es? que no hace falta más reglamentación que la existente y que debe ser dirigido los esfuerzos a la fiscalización. ¿Y en dónde en el proyecto se añade más reglamentación si lo que está estableciendo el proyecto es una moratoria en la otorgación de permisos en la zona costera? Lo que pasa es que el proyecto incluía definiciones, variaciones, o sea, Vamos a pensar que adaptamos las definiciones conforme a las leyes y los reglamentos de ustedes. ¿Cuál es la posición de la agencia que usted representa aquí en que si debe existir ante la realidad ambiental, climatológica, la realidad mundial, los eventos del huracán María, los estudios que se han realizado posterior al huracán María? ¿Cuál es la posición de la agencia en si debe haber o no una moratoria? Porque esa es la parte principal del proyecto. Una moratoria en construcción en la zona marítimo terrestre, y como va a haber una moratoria, tiene que haber una prohibición a la agencia que usted representa aquí a omitir permiso. Como estuve contestando anteriormente al presidente, la OPE aplica. Si la Asamblea Legislativa determina prohibir la autorización de construcciones, nosotros acatamos. Sí, pero obviamente es así el Estado. Usted lo conoce muy bien como abogada, pero la pregunta es, ¿cuál es la posición de OPE en términos a si se debe establecer los dos asuntos principales en el proyecto? Una moratoria en la construcción en las zonas marítimos terrestres en Puerto Rico, en la zona costanera, y por consiguiente, al establecer una prohibición, un mandato legislativo de no otorgar permiso. ¿Cuál es la posición de la agencia? En ese sentido tendría que ¿verdad? Consultarlo con el director de si la prohibición así en términos amplios estaría de acuerdo con eso, ¿no? Porque la encomienda de la OPE en el esquema de planificación también está. Yo respeto y entiendo su posición. Usted es empleada de carrera, pero usted la pone en la posición. Pues imagino, no sé si es porque el proyecto es de este servidor o no quieren asumir una posición o no quieren enfrentarse a la realidad del país, le envían a usted. Y usted perdí ya la cuenta en esta comisión, en otras comisiones, de cómo el gobierno ningunea a la Asamblea Legislativa, a la Cámara de Representantes y envían personas que les respeto como empleada pública que es de carrera, pero que no pueden asumir ninguna posición sobre un proyecto de ley. Esa es la fácil para el jefe de la agencia, señor presidente, y no es la primera vez que pasa, y nos pasa en múltiples proyectos de ley y discusión que hemos tenido, porque yo podría estar haciéndole por los próximos, el resto del tiempo que tengo, un montón de preguntas, y me va a contestar lo que me ha contestado, que no puede asumir ninguna posición, y me parece que es una irresponsabilidad del jefe de su agencia enviarla a usted para la discusión de un proyecto de ley para no asumir ninguna posición, porque la ponencia no la escribió usted. ¿Le escribió usted la ponencia? Sí, ayudé en la redacción. Y las instrucciones fueron hacer ese popurrí de reglas, leyes y reglamentos y no asumir ninguna posición real sobre el proyecto de ley. Ese fue el mandato que le dieron porque más allá del párrafo que dicen, tenemos mucha legislación, tenemos mucha reglamentación, pero yo no sé dónde vive el jefe suyo, pero en Puerto Rico hay un grave problema en las costas de Puerto Rico. Y la vivimos todos los días. En esta comisión se han estado atendiendo. No sé si es que no están conscientes de esa situación y obviamente la discusión de este proyecto de ley, la entidad que
que otorga los permisos en Puerto Rico de construcción, pues es importante saber la posición. Claro, y tomar en consideración también que la OPE forma parte de un Departamento de Desarrollo Económico que también tendría que participar en esa opinión para... Sí, no, que la ley le permite, la ley envía a OPE al Departamento de Desarrollo Económico, yo no tengo problema con el desarrollo económico. Realmente es una hipocresía en una parte de la ponencia que hablan de desarrollo sustentable, porque lo que hace el Departamento de Desarrollo Económico y OPE es cualquier cosa menos algo sustentable. No sé si saben realmente la definición de lo sustentable, pero más allá de eso, es que lo discutió el presidente en términos generales. Es inconcebible. Y me va a decir que usted no es responsable de eso, no sé, pero tengo la obligación de decir, es inconcebible que la Oficina de Permiso de Puerto Rico esté bajo el Departamento de Desarrollo Económico y por lo tanto ya hay un mandato que lo principal, el norte, es otorgar permiso. Y que el Departamento de Recursos Naturales, que emana de la Constitución de Lela, de lo que queda de Lela, fue promesa de lo que queda, por lo menos dice la Constitución que la defensa de los recursos naturales, es realmente alarmante, patético, inconcebible que el criterio del Departamento de Recursos Naturales esté subordinado a la decisión. Es como pintado en la pared, porque al fin y al cabo usted lo dijo claramente, no lo dijo con la mayor cantidad del mundo. Pero después aquí decide OPE, no importa lo que diga el Departamento de Recursos Naturales, digo, lo tomarán en consideración. El presidente le preguntó cuántas solicitudes de permiso en la zona costera hay ahora mismo. Usted no tiene esa información. Y conoce después del huracán María al presente, ya sabemos de uno, del de Rincón. Por lo menos más allá hay uno. ¿Cuántos otros permisos se han concedido de construcciones en la zona costera en Puerto Rico? No tengo esa información estadística. ¿Se han concedido? ¿Usted maneja el asunto de los permisos? Directamente no. Soy de la división legal, presido vista administrativa, los recursos de revisión. ¿Y no trabaja en el proceso de otorgación de permisos? No. Sino en las impugnaciones de los permisos. No, en el proceso para evaluar permisos discrecionales y para defender los permisos o las impugnaciones o los ataques a... ¿Y qué son permisos discrecionales? Que no son ministeriales, los que involucran la discreción del funcionario para la otorgación del permiso. Y en esos discrecionales, ante su experiencia, ¿ha insistido permisos de construcción de la zona costera de Puerto Rico? Que yo haya atendido recientemente, no. Recientemente no, pero en el tiempo que lleva trabajando. A la mente me viene uno de Peñuelas que atendí discrecionalmente y no lo recomendé. ¿Y cuál fue el resultado final? Y se denegó y fue el Tribunal de Apelaciones y no prosperó. Le pregunto, entre lo poco que le puedo preguntar, ¿cuántas evaluaciones ambientales o declaraciones de impacto ambiental luego del huracán María, para poner un tiempo, se han realizado en construcciones, en procesos de otorgación de permisos en las zonas costeras de Puerto Rico? Esa es información estadística que puede surgir del sistema de permisos, que se puede obtener del sistema de permisos, pero yo no lo tengo. O sea, eso es una metadata que hay que solicitar un análisis de las personas que trabajan en informática y que las puedan. ¿Usted tiene algún conocimiento sobre algo que se está discutiendo públicamente, que lo trajo el señor presidente de la comisión, que ha alarmado al país, o por lo menos ha generado una discusión? Hay otros que no se alarman, pero sobre el caso de la construcción de la piscina en este condominio Rincón. Solamente lo que he escuchado en la prensa y en discusiones informales, entiendo que se trataba de una reconstrucción de una propiedad de una construcción que era existente al momento del huracán y que se otorgó como una reconstrucción.
una reconstrucción, me imagino que no sabe, a base de los parámetros cuando se construyó el condominio originalmente o a base de la realidad actual en esa zona. Sin que me conste de información oficial, entiendo que estamos aquí como hablando con usted porque no me puede dar ningún tipo de... Entiendo que existía un desnivel de la zona marítimo terrestre y que se observaba el retiro mandatorio para la construcción. ¿Quién hizo eso? No sé. ¿Hay un expediente sobre ese caso? Tiene que haberlo. De la solicitud de construcción de esta piscina, Tiene que haberlo. que le llama a usted reconstrucción. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Señor presidente, me gustaría solicitarle a la comisión que se solicite ese permiso, ese expediente completo para tener nosotros la oportunidad requerimiento, de evaluarlo. Así lo haremos. Okay. Y entonces yo he tenido la oportunidad de estar en algunas vistas, ya que la tengo aquí, le pregunto, ¿quiénes componen esa división ambiental de la agencia donde usted trabaja, de OPE? Hay una división de cumplimiento ambiental, la beca, y hay una división de medio ambiente. La división tiene un director y tiene varios técnicos que realizan las evaluaciones y las recomendaciones. Cuando se recibe una solicitud de permiso, esa solicitud de permiso se remite a esas distintas divisiones para comentarios antes de la determinación final. Pero hay una división ambiental. De medio ambiente y una de cumplimiento ambiental. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Una evalúa los impactos del proyecto, impactos ambientales del proyecto, y el otro trabaja con permisos para remoción de capa de corteza terrestre, tala de árboles. Y le pregunto, ¿esas divisiones le consultan al Departamento de Recursos Naturales? En algunos de los casos, porque hay unos casos que la OPE adquirió mediante la ley 161 la facultad para evaluar y emitir las ¿De determinaciones. cuándo es la ley 161? De 2009. Y ha sufrido enmiendas en 2013, 2017, 2018. 2018 corrió. Lo votamos en contra, por cierto. Y el tiempo lo ha demostrado. Y una cosa, ¿cuál es el criterio para consultar o no recursos naturales? El impacto ambiental, hay uno, el compañero también nos puede aclarar en eso, la zona del Carso. ¿Es obligatorio consultarle? En una instancia. En una instancia, ¿En si está dentro de la zona limitada del Carso, si es para establecer un vertedero, o excavaciones, o el uso de explosivos, pues. ¿Y las construcciones en la zona costanera? ¿Es obligatorio? ¿O es discrecional? Se tramita a través de la división de medio ambiente. No, pero la pregunta es si es obligatorio consultarle a recursos naturales o es discrecional de la agencia. No es obligatorio. Perdóname, es que no es obligatorio. No es obligatorio. Porque o sea la agencia tiene el peritaje, los expertos. Se trajo a la agencia esa facultad. Es importante mencionar que con las enmiendas que se hicieron en la 161, las agencias como el de DNA todavía tienen la facultad de fiscalizar. Sí. ¿Fiscalizar qué? ¿Fiscalizar qué? Emitir multas, solicitar revocación. Luego de otorgado el permiso. Sí. Después de otorgado el permiso de construcción, hay una construcción y luego es que entra la etapa de fiscalizar. Sí. Pero en cuanto al tema que nos vincula aquí, en términos de la zona costanera de Puerto Rico, no hay ninguna obligación en consultar previo a la autorización del permiso al Departamento de Recursos Naturales. Y en aquellos casos que se le consulta, voy allá, pero para tenerlo claro nuevamente, lo que diga el Departamento de Recursos Naturales
no es obligatorio para OSPE. Lo que sucede es que la OSPE va a actuar después o sea, si hay un deslinde, si la OSPE puede autorizar cuando se observa el retiro. El deslinde lo hace el DRNA, la OSPE observa que se mantenga el retiro y ahí es que puede autorizar. Si no se va a observar el retiro, obviamente no se puede permitir. No se puede permitir que estoy terminando. La construcción En la zona costera. O sea que la función de recursos naturales es hacer el deslinde. Y fiscalizar. No, pero de fiscalizar es después que ustedes, luego de esos aspectos que tienen y bajo los criterios ambientales y recursos naturales, lo que tener permiso de diversas cosas, lo toca, eso lo tengo claro. Ellos hacen el deslinde y otorgan el permiso. Y eso fue lo que pasó en el caso de Rincón. Entiendo que sí, porque como le dije, yo no tengo el caso, yo no lo analicé para la celebración de esta vista, pero no era parte de la convocatoria. Señor presidente, muchas gracias, pero quiero nuevamente dejar por ver números, no sé cuál, la preocupación, molestia, indignación de varios jefes de agencia de obviar la responsabilidad de la Cámara de Representantes y de no enviar funcionarios que puedan asumir posiciones sobre los proyectos de ley, particularmente en este que nos obliga, que es el PDLAC 116, y particularmente de los dos mandatos o de las dos propuestas que hace este proyecto de ley, para que usted, una vez más, pues tenga conocimiento de eso. Eso lo he planteado en otras ocasiones. Muchas gracias, señor presidente. Tiene toda la razón, es la primera vez que me pasa, así que estamos aquí. Antes de proseguir con el compañero, tengo una duda, escuchando la ponencia del compañero Márquez, de las dos divisiones que usted tiene ahí que tiene que ver con el ambiente. El personal que está ahí, ¿es personal con el expertise necesario para hacer una evaluación real y concreta de lo que está pasando, verdad? Sí. ¿O son personas? No, son profesionales. Son profesionales. Con su estudio encaminados en el impacto ambiental. Sí. Okay. Y otra preguntita. Usted habló ahorita de proyectos de alto impacto. ¿Cuáles proyectos son de alto impacto para ustedes, que son los que le consultan entonces?